Me gozo de la fidelidad de ustedes en asistir jueves tras jueves con su familia a la casa de Dios. Y gracias al Señor porque eso muestra que no necesitamos promocionar el culto para ser fieles en venir a adorar a Dios y a deleitarnos en su presencia y a recibir su palabra. Recuerden que nuestro tema es Dad a Jehová el poder. Estamos en el poder. Y abramos nuevamente su palabra en el libro de Job. Libro de Job, capítulo número 2. Y vamos a estar leyendo en varios capítulos de este libro. Y hoy vamos a conocer el estado físico de Job en la aflicción. El estado físico de Job en la aflicción. También vamos a conocer el estado emocional de Job en la aflicción. Y vamos a conocer el estado espiritual de Job en la aflicción. Notemos que Dios quiere que le demos la gloria y el poder cuando estamos en un estado físico, cualquiera que sea. También cualquiera que sea nuestro estado emocional, Él espera y Él ordena que le demos la gloria y el poder. Y cualquiera que sea nuestro estado espiritual, también. Vamos a conocer cómo era el estado físico de Job. Primero leamos en el capítulo 2, allí si tiene un niño, póngalo a leer. Recuerde que los ojos toman la foto de todos los símbolos escritos y el oído escucha el sonido del fonema. Así que cuando ya él pueda interpretar esto, sabrá exactamente dónde está la palabra de Dios que hoy es anunciada. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos los versículos 7 y versículo 8. Todos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Los hijos habían muerto. Las ovejas habían sido quemadas. Los camellos, las asnas y los bueyes habían sido robados. Pero él estaba sano. Su cuerpo estaba ileso, nada le había ocurrido. Ahora, su cuerpo es herido ¿con qué? Con una ¿qué? Sarna maligna. No sé si algunos recuerdan, es posible que el hermano William sí, una rasquiñita, o el hermano Roberto, o el hermano José Luis, una rasquiñita que vino aquí a Cartagena que le llamaban la jasa. ¿Cuántos recuerdan la jasa? ¿Y cómo se ponía la gente con esa jasa? Algunos decían, parece leproso. ¿Verdad? Bueno, a Job no le dio la rasquiñita de la jasa, le dio una sarna maligna. ¿Desde dónde le dio? Desde la planta del pie hasta ¿dónde? Hasta la coronilla. Entonces, ¿había algún lugar del cuerpo que no tuviese sarna maligna? No, todo el cuerpo tenía sarna maligna. Le salió sarna maligna por los órganos genitales, le salió sarna maligna en los oídos, en la cara, en el sobaco, sarna maligna. ¿Y a qué huele la sarna? No. ¿A qué huele la sarna? A ver, los que han visto la sarna.
Es un olor putrefacto, ¿verdad? Es un olor fuerte que a la distancia el que la tiene lo esparce y la persona siente que el que percibe el olor siente el impacto desagradable de la sarna. Es más, la mayoría de la gente que le llega un olor a sarna, ¿qué es lo primero que hace después que se espeluca? Escupir. Escupir. Porque le produce ¿qué? Asco. ¿Ya vio? Entonces usted sí sabe de qué estamos hablando. Así que Jod dejó de ser el juez agradable que le preparaban el asiento en las plazas, se sentaba con los príncipes para estar ¿qué? Sentado en medio de la ceniza. Porque ahora, donde quiera que él estaba, salía el olor de la sarna y las personas ya no le era agradable estar junto con él. Más allá de su aspecto físico estaban los olores de asco de la sarna. Ya están pensando, guárdame, Señor. En el capítulo 7 del libro de Job, vamos a leer 2 textos bíblicos que también nos van a decir, además de la sarna maligna que Job tuvo desde la planta de su pie hasta su coronilla, dice el versículo número 17, Job capítulo 7, el versículo número 5, dice, mi carne, todos conmigo, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Sarna más qué? Gusanos. Gusanos que se convirtieron en el vestido de la piel de Job. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. ¿Por qué costras de polvo? Porque se sentaba ¿dónde? En la ceniza. También dice, mi piel hendida y abominable. Se le rajó la piel. Ahí estaban los gusanos. Y algunos dicen, ¿para qué viene este culto? Ah, ya tiene una carita alguno. Entonces, ¿cómo estaba Job? Conmigo, sarna maligna, desde la planta del pie hasta y ahora carne vestida ¿de qué? ¿Y de qué más? De costras de polvo y una piel hendida y abominable, o sea, la piel se la había rajado. Mi hermana Mayo está en la cara que no le puede más la arruga. Muy bien. En el versículo, en el capítulo 9, el versículo 17, seguimos con la afectación física de Job. Job, capítulo 9, versículo 17 dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. La piel estaba como hendida y ahora tenía ¿qué? Heridas. ¿Qué pasa cuando a la persona tiene una herida? La piel se le abre y es necesario limpiarla y cogerle punto, pero si esa piel herida y hendida está llena de gusanos, ¿cómo se vuelve el asunto? Difícil de manejar, porque los gusanos hacen huequitos y se ponen en fila uno detrás de otro, así que sacan al uno y está el otro allá detrás haciendo turno de salida. Job capítulo 13, versículo número 28. Job capítulo 13, versículo 28. Leemos. Job capítulo 13, versículo 28.
En esa situación, ¿qué le pasaba al cuerpo de Job? Dice, mi cuerpo que se va gastando como carcoma, como vestido que roe la polilla. Ya comenzó a mirar él mismo el desgaste que el cuerpo iba teniendo, con la presencia de los gusanos, con la presencia de las costras de polvo, con la presencia de la hendidura, con la piel abominable. Se iba entonces la piel, ¿qué? Desgastando, se iba gastando. Muy bien. Capítulo 16, versículo número 8. Capítulo 16, el versículo número 8 dice, tú me has llenado de ¿qué? De arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. ¿Qué más tenía Job? Se iba poniendo ¿qué? Flaquito. Y cuando la persona se pone flaquita, ¿qué pasa? Si fue grueso, le salen las arrugas. ¿A cuánto le gustan las arrugas? A ver, ¿a cuántos? Bueno, no le dé pena. Si a usted no le gustan las arrugas, tampoco le gustan a Dios, porque Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ahora sí como que, a Dios tampoco le gustan las arrugas. Y dice la escritura que a Job se le llenó el cuerpo de arrugas. Entonces, de ser un hombre de edad, pero que no tenía tantas arrugas, se puso como arrugadito. Ahora sumemos, sarna maligna, piel vestida de gusano, piel hendida, piel herida, piel abominable, carne que se va desgastando y ahora lleno de arrugas, y estaba flaquito. Dice, mi flacura testifica. No era que creo que te estás viendo light, no, te estás es flaco. Muy bien. Ahora leamos en el versículo número 16 de este mismo capítulo. Dice, mi rostro está inflamado ¿con qué? Con el lloro y mis párpados entenebrecidos. ¿Cómo tenía la carita? Inflamada y los párpados entenebrecidos. Todo esto era negro. ¿Y cómo se ve una persona cuando tiene esto negro? Asusta, asusta, ¿verdad? Los párpados se le pusieron bien oscuros como unas tinieblas. Aló, y la carita inflamada de tanto llorar. Muy bien, vamos para el capítulo 17. En el capítulo 17, el versículo 7 dice, Job 17:7, todos mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Cómo se le pusieron los ojos? Es decir, que iba perdiendo ¿qué? La visión. De tanto dolor, iba perdiendo la visión. ¿Y cómo tenía los párpados? Entenebrecidos. ¿Y la carita? Inflamada. No tiene usted que armar ninguna película. La palabra de Dios estaba diciendo cuál era el estado físico de Job. Ahora leemos en el capítulo 19, el versículo número 20. Aquí vamos a mirar otra vez cómo iba el estado físico de la piel. Capítulo 19, el versículo número 20. Mi piel y mi carne se pegaron ¿a dónde? A mis huesos, y he escapado solo con la piel de mis dientes. Se le pegó la piel, y cuando se pega la piel al hueso, ¿qué pasa? Desaparecen todas las masas
y también desaparecen todas las grasas. Y dice, solamente escapó con la piel de los dientes. Es decir, que los labios, ¿cómo le quedaron? Pegados aquí, y lo único que le quedaron fueron las encías. Los ojos entenebrecidos, y ahora de la carita hinchada, ¿cómo quedó la piel? Pegada al hueso. ¿Qué era para ese momento Jod, en las palabras de nosotros? La carita de la muerte, ¿cierto? Una calaverita humana que hablaba. ¿Aló? Seguimos. En el capítulo 19, el versículo número 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón, ¿qué? Desfallece dentro de mí. ¿Qué pasaba ahora con el corazón de Job? Los latidos se iban disminuyendo. Hay gente que le da taquicardia, pero a esto le estaba dando ¿qué? Una disminución cardíaca. ¿Están preocupados por Job? No se preocupen que ya eso pasó. Leamos ahora en el capítulo 30, el versículo número 16. Capítulo 30, versículo número 16. No, es el 17, perdón, dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. ¿Cuál era el estado de dolor? Continuo. Y de noche, ¿qué le pasaba a sus huesitos? El dolor le taladraba los huesos. ¿Cómo tenía la piel? Pegada a los huesos. Y de noche, ¿qué le pasaba? Sus huesitos eran taladrados y el dolor no paraba. Normalmente uno dice, ay, déjenlo quietecito, que descanse. Pero ¿qué le pasaba a Job cuando llegaba la noche? Le taladraban los huesos y su dolor no cesaba. Dice que los dolores los roían. ¿Conoce usted un ratoncito? Bueno, así era el dolor de Job, como un ratoncito que le iba royendo sin reposar. Seguimos y vamos al versículo 27 de este mismo capítulo. ¿Cómo tenía el corazón Job? El corazón le desfallecía, ¿verdad? Ahora, sus huesitos, ¿cómo estaban? Taladrados. En la noche era la cita con el taladro. Sí. El versículo 27 dice, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Y ahí mismo leemos el 28, ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. ¿Cuáles son las entrañas? Hígado, ¿qué más? Los intestinos, ¿qué más? El páncreas, ¿qué más? El vaso, ¿qué más? El colon, la vesícula, todos esas eran las entrañas. ¿Y qué le pasaba a las entrañas de Job? Le vibraban, se le agitaban por dentro. Y el corazón desfallecía. Todo eso se le agitaba. Tucu, 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 tucu. Ahora dice que andaba como ennegrecido, pero no porque se fue a broncearse para verse más interesante, no. Quedó ennegrecido de la misma enfermedad que le había caído. Miremos en el versículo 30. Aquí
Estamos llegando casi al final. ¿Qué dice el 30? Todos lean conmigo, todos. ¿Qué le pasaba ahora a la piel? Se le caían. Le caían los pedazos de piel. Se estaba despedazando en vida. ¿Y qué más dice? Los huesos le arden de calor. Ese caliente intenso de los huesos y la piel se estaba cayendo. ¿Qué le parece el estado físico de Job? Además que esté reprendiendo al diablo para que usted no le pase. Además que esté diciendo, ay, ojalá que a mí nunca. Padre, ten misericordia. Señor, venme con ojos de piedad. Aquí estaba Job. Comenzó, el único trabajo que hizo Satanás fue la sarna maligna, no más. Lo demás se fue derivando, lo demás se fue desencadenando, lo demás se fue añadiendo a esa sarna maligna. Lo único que hizo Satanás fue herirlo. Lo demás vino paulatinamente. Y dice el capítulo 19, el versículo número 10. En este estado, Job estaba como. El versículo 10. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Estaba arruinado por todos lados, no tenía ni piel. Sus huesos ardían, la piel se le estaba cayendo. La piel que le quedó fue la de ¿qué? La de los dientes, la de la mandíbula. Muy bien. En este estado Job físico entró también en un estado emocional. Una cosa es lo físico en la carne y otra cosa es el estado emocional. Leamos ahora aquí mismo en el capítulo número 3. El versículo número 24. Job capítulo 3, el versículo 24 dice, Job capítulo 3, versículo número 24. Pues antes que mi pan viene ¿quién? Mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. ¿En qué estado entró Job? Y ese es de una persona que está agitada por dentro. ¿Qué más? Los gemidos. Pero ese es suavecito. Pero el de un hombre desesperado, ¿cómo es? Ahora no se hacen los hombres que nunca han estado desesperados. ¿Cómo es el gemido de un hombre desesperado? Ahí salió uno. Pero ese es de niño. Suspirar y gemir es ahora una nueva expresión de comunicación de Job, de lo que le está pasando por dentro. En el capítulo 6, el versículo número 2, además del suspiro y además del gemido, dice la Escritura que Job emocionalmente estaba atormentado. Dice, oh que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. El 3, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. ¿Qué tenía ahora él? Además del suspiro, además del gemido, ¿qué tenía? Queja y ¿qué más? Tormento. Y dice que esa su queja y su tormento para él pesaba más
que la arena del mar. Dice que era un gran peso emocional para él, la queja y el tormento en el cual se encontraba. En este mismo capítulo, del capítulo 6, vamos a leer el versículo 13. Y dice la Escritura: no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Ya él no se podía hacer las cosas él mismo. Y a veces la persona no se puede hacer las cosas, pero tiene quien le ayude, tiene quien le auxilie, tiene quien le socorra. Pero Job dice: todo auxilio me ha faltado. Estaba en una orfandad. ¿A cuántas personas ayudó Job? ¿Recuerdan? Al menesteroso, díganme, a la viuda, al huérfano, ¿a quién más? Al extranjero, al que no tenía quien lo defendiera. Y ahora que él necesita, ¿qué dice la Escritura? Todo auxilio le había faltado y él no podía valerse por sí mismo. Seguimos al capítulo 7, el versículo número 4. Dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es como larga y estoy como lleno de inquietudes hasta el alba. Pensaba, ¿cuándo va a amanecer? Pero entre la noche y la amanecida, ¿qué venía sobre él? Inquietud. Se llenaba de inquietudes. Y cuando usted está inquieto, ¿puede dormir? ¿Puede disfrutar la almohada? ¿La cama? No. Las inquietudes no lo dejan dormir. Así estaba Job. Y la Biblia dice en este mismo capítulo, el versículo 20. Vamos, capítulo 7, el versículo número 20. Dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Cómo iba el asunto? Primero, no se podía valer por sí mismo y nadie le ayudaba. ¿Y después qué? Él mismo se consideraba que era una carga. Diferente es que le digan a la persona, y duele: tú eres una carga para mí, yo no te puedo llevar, ¿cierto? Pero ahora Job, ¿qué dice? Yo mismo soy para mí una carga. O sea, ni yo mismo puedo con yo mismo. ¿Ha llegado usted a ese estado emocional? Job estaba en él. Y todos están diciendo, que no me pase, que no me pase. Muy bien, ahora vamos al capítulo 9. Y ahí vamos a ver varios versículos. Entre eso el 18 y el 28. El 18 dice: ¿por qué me sacaste? Perdón, estoy leyendo en el 10. El capítulo 9, versículo 18, dice: no me ha concedido que tome aliento, sino que me he llenado de ¿qué? De amarguras. Lleno de amargura. Y cuando la persona está amargada, ¿cómo está? Que si lo pican, no echa sangre. Todo lo que le dice lo dispara, con la esperanza de que mate a alguien, aunque sea con las palabras. Job se llenó de amarguras. Y el versículo número 28 dice: me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Estaba turbado con todos los dolores, o sea, ya estaba como que en medio chiflándose. Cuando la persona se turba, no sabe qué responder. Cuando la persona está turbada, no sabe qué decidir. Cuando la persona está turbada, se siente impotente, sin saber qué hacer. Así que como que ya iba cogiendo la vía de la carretera Job.
Leemos ahora en el capítulo 16, el versículo 6, y él dice, si hablo, el dolor no cesa. Y dice, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Hable o no hable, ¿dónde estaba el dolor? Allí presente. No cesaba y no se apartaba. Para él no había descanso, ni hablando ni en silencio. Seguimos ahora el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 13, versículo 14, versículo 19 y versículo 17. Estos son los dolores que también duelen. Ya no son gusanos, ya no son entrañas, ya no son huesos, ya no son piel hendida ni herida. Ya no es eso, ya no es amargura. No es eso. Ahora vienen los dolores que vienen de afuera. Leamos el versículo número 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. ¿Quiénes se alejaron? Los hermanos. ¿Quiénes se apartaron? Sus conocidos. El 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Note que dice que los conocidos primero se apartaron y después se olvidaron. ¿Eso duele? Eso no duele. ¿Le gusta a usted que la gente que usted conoce se aparte? No te conozco, nada que ver. Y después olvido total. No sé de quién me están hablando. ¿Le gusta eso, hermana Juana? No le gusta. ¿Le gusta que sus hermanos se alejen de usted? No. Seguimos ahora al versículo 19. Sí, todos mis amigos, mis íntimos amigos que me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Amigos íntimos. ¿Qué le hicieron a Job en ese tiempo? Lo aborrecieron. ¿Le gustaría a usted eso? ¿Por acá le gustaría? Están tan expectantes. Y los que amaba, ¿qué hicieron? Se levantaron contra Job. Se convirtieron en enemigos. Vamos de adentro hacia afuera. Hermanos, conocidos, ahora parientes y amigos íntimos y amados. Hacemos entonces al versículo número, ya leímos el 14, vamos a leer el 17. Lleguemos a la esposa de Job. Versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño, ¿a quién? A mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Cuántos hijos tuvo Job? 10. Le rogaba por el uno, le rogaba por el otro. ¿Y qué dice la Escritura? El aliento de Job le fue extraño a su mujer. No aceptó ningún ruego. No lo aceptaba más como esposo, ni aún rogándole por los 10 hijos muertos. En este estado, ¿qué piensa usted? Ese tipo mejor es que ¿qué? Que se muera, ¿verdad? Ni la mujer, ni los conocidos, ni los parientes, ni los hermanos, ni los amigos íntimos, ni los que amaba. Pasemos a los que le pagaba. Capítulo 19, el versículo 15. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Ninguno de los que trabajaban con él en su casa lo dio por conocido. Ahora no tenía ni trabajadores. Vayamos al versículo, capítulo 19,
el versículo número 16, llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Ni siervos, ni quienes más, moradores de la casa, ni quien más, ni criadas. Es un estado de total ¿qué? Abandono. Ni a los que le pagaba. Los que habían sido sus trabajadores se quisieron quedar al lado de esa persona que ahora estaba llena de gusanos, esa persona que hedía, esa persona que tenía la piel hendida, esa persona que estaba flaquita, que espantaba con esa piel ennegrecida que se le caía y esos párpados oscuros. Ninguno lo quiso conocer, ninguno lo quiso atender. Seguimos ahora al capítulo 30, el versículo número 21. Ustedes saben que cuando Job estaba sano, dice que los jóvenes cuando lo veían se apartaban de él de puro respeto. Ahora, dice la Biblia, el versículo 1, pero ahora ¿qué? Se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Esa gente que cuando Job estaba sano, ni siquiera los papás calificaban para que acompañaran a los perros que cuidaba el ganado de Job, ahora se ríen de Job. El versículo número 18 del capítulo número 19. Vamos para el 18, capítulo 19, versículo 18 dice, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Jóvenes y muchachos. Los jóvenes se burlaban y los muchachos le menospreciaron. No tenía ya respeto ni de los de la casa, ni de los amigos, ni de la gente que hacía parte del entorno social en el cual Job vivía. Leamos ahora el versículo número 9 y el versículo número 10 del capítulo número 30. Dice, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Gente vil a los ojos de Job, cuando él estaba en su prosperidad, ahora dice la Biblia que se burlaban de él, le servía de refrán, lo abominaban, se apartaban de él y no detenían la saliva del rostro de Job. Lo escupían. ¿Qué le parece? Su estado de salud, su estado como emocional. Leamos en el capítulo 7, el versículo número 3. ¿Cuánto tiempo vivió Job así, en ese estado? Dice el versículo 3, así he recibido ¿qué? Meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Meses. No fue una semana, ni 15 días. No fue un mes, ni 2 ni 3. Meses. Meses. ¿Meses de qué? De calamidad. Estado físico, estado emocional. Vamos a mirar el estado espiritual de Job, su alma y su espíritu. En el capítulo 6, el versículo número 7 dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿De qué se alimentaba él? De las cosas que su alma no quería tocar. En el capítulo 10, el versículo número 1,
dice la Escritura, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. ¿Qué quería Job? Morirse. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Hablaré con amargura de mi alma. Un alma amargada, un alma hastiada de la vida. Así estaba el alma de Job. Y en el capítulo 30, el versículo número 16, Job capítulo 30, el versículo número 16, dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Un alma hastiada, un alma que habla con amargura, un alma que dice la Escritura que estaba derramada en él. Ya no quería vivir. Ahora pasemos al capítulo 7, el versículo 11 y el versículo número 5. Capítulo 7, versículo 11 y versículo número 5. Job capítulo 7, versículo número 11 y 5. Dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Quién más se había afectado? Además del alma, el espíritu de Job. ¿Cómo estaba su espíritu? Angustiado. ¿Recuerdan que dice la Escritura que cuando el Señor Jesús fue a orar al huerto, dice, comenzó a angustiarse? Su espíritu comenzó a angustiarse y estando en intensa agonía, oraba. Pero Job no oraba. ¿Cómo estaba? Iba a hablar en la angustia de su espíritu y se iba a quejar con la amargura de su alma. Y leemos en el capítulo 7, el versículo 5. Capítulo 7, el versículo número 5, léanlo todos ustedes. Les recuerdo ese estado. Y de ese estado, ¿qué deseó él? Lo que está en el versículo 15. Y así mi alma tuvo por mejor que la estrangulación. ¿Aló? Y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Cómo estaban los huesitos de Job? Taladrados por el dolor, ¿verdad? Un dolor que no cesaba. Y después dice que tenía un calor, un caliente en sus huesos. Y dice en la Escritura que él amó más la muerte que a sus propios huesos. Y tuvo que, era mejor estrangularse a seguir viviendo. Estaba a punto de cometer ¿qué? ¿Cómo? ¿Un qué? Se estaba a punto de suicidar. Cuando nosotros miramos esto, decimos, eso es como ya no hay más. Pero hay más. En este mismo capítulo 7, el versículo número 14 dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Asustado con los sueños que tenía. Si se dormía, tenía sueños que lo asustaban. ¿Y qué más? Si se dormía, cuando llegaba la noche, ¿qué pasa? Dice que venían visiones que lo llenaban de terror. Dolores, aló,
alma con amargura, espíritu angustiado y ¿qué más? Asustado por los sueños. Lo que veía en los sueños lo llenaban de susto. Y las visiones que veía lo llenaban de ¿qué? Terror. ¿Qué estado tenía Job? Físico, emocional y espiritual. Ese era el estado de un hombre que leímos en Job 1. Lo habían conocido como hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era el hombre que Dios había testificado a Satanás diciendo: mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted oye estos dos testimonios, considera que él no se merecía esto, ¿verdad? Así como también piensa usted cuando le pasa algo que es duro, que es triste, que le afecta. Usted dice: ay, hay gente más mala que yo no me merezco esto, Señor Padre, por favor, acondúctate. Aquí vemos a este hombre. Antes que le pasara la calamidad, era un adorador perfecto. Antes que le pasara la calamidad, era un hombre temeroso de Dios. Antes que le pasara la calamidad, era un hombre perfecto. Antes que le pasara la calamidad, era un hombre apartado del mal. Pero ahora en la calamidad, ¿qué pasa con el mal? El mal se le viene a la cabeza. ¿En qué se le vino a la cabeza? En desear ¿qué? Estrangular. La estrangulación era mejor que el estado que él estaba. ¿Qué le pasó a él con el temor? ¿Qué le pasó a él con la perfección? Hermanos, Dios es un Dios de verdad y nunca Él esconde ni disimula lo que sus hijos, sus siervos, hacen cuando están en angustia. Esto es para todos nosotros. Dios quiso que se develara el alma, que se develara el espíritu de Job, que se develara su sistema emocional, que se develara, como cuando usted corre un telón. Es fácil, cuando estamos en la buena, mostrar todo el temor, mostrar toda la perfección, mostrar que nosotros mismos nos parecemos a Dios, mas Dios quiere que nosotros seamos conocidos ante Él en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en la calamidad. Que se vea qué es lo que está delante de nosotros y por dentro de nosotros. Aló. Que se vea. Que se vea nuestro espíritu. ¿Qué se le vio a Job? Totalmente diferente, aló, de lo que se había visto antes. Y nosotros salimos de la balanza de si se lo merece o no se lo merece. Y entraremos entonces en la potestad y la soberanía de Dios. Y entraremos entonces también nosotros en quién de verdad somos nosotros delante de Dios cuando las cosas van mal. Amén. Es fácil orar cuando todo está bien. Es fácil cantar cuando todo va bien. Y es muy fácil alabar y dar testimonio cuando Dios, decimos nosotros, mira, Dios me ha bendecido abundantemente.
Mas cuando todo eso es quitado, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? ¿Qué sale de nuestra alma? ¿Qué le decimos a Dios? Esto es lo que el Señor quiere con este testimonio de Job. A Dios. Sabe que nosotros somos como somos cuando todo va bien. Y quiere que también la gente nos conozca a nosotros. ¿Qué somos cuando las cosas no van bien? ¿Qué somos en realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que permanece de Él en nosotros? ¿Qué es lo que testificamos con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, cuando las cosas salen como no nos agrada? Y en la próxima vamos a mirar, con la ayuda del Señor, cómo estuvo la relación de Job con Dios en este tiempo de calamidad y de angustia. Hoy solamente hemos mirado el aspecto emocional, el aspecto físico y el espiritual de él en cuanto a hombre en relación con lo que le estaba pasando. Mas en la otra vamos a conocer cómo estuvo esa relación de Job con Dios en ese tiempo de calamidad. Y usted dirá, ¿por qué venimos de atrás para adelante? Venimos de atrás para adelante para entender el propósito de Dios con nuestra vida, y que cuando Él dice, dame a mí la honra, dame la gloria, dame el poder, no es una palabra, ni una expresión, ni un aplauso o un pregón que dure siquiera una hora de bendición, no. Es dárselo cuando las cosas que nos están aconteciendo son totalmente contrarias a lo que pensábamos, queríamos o esperábamos. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, hermanos, y que salgamos de aquí edificados para ser hijos auténticos y verdaderos de Dios. Que podamos llevar nuestra debilidad a donde la llevó el Señor. ¿A donde la llevó el Señor? Al Padre. Y que podamos humillarnos de tal manera que recibamos la ayuda de la gracia de Dios en nuestra debilidad, para que su glorioso Espíritu repose sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Muchas gracias. Tú eres el Dios de verdad y amas la verdad en lo íntimo. Y en los secretos, Señor, haces comprender sabiduría. Te doy gracias, Padre Santo, por la vida de Job, Dios mío. Porque él, Señor, pudo vivir un antes y un después. Y pudo vivir, Señor, un antes, un durante, en el cual, Señor, su vida física, su vida emocional, su vida espiritual y su comunión contigo, Señor, presentó una historia diferente a la que tenía antes, Señor. Te doy gracias porque en el después tú vienes, oh Señor, a mostrar tu inmutabilidad, Señor, y tu fidelidad, Señor. Y te ruego por cada uno de mis hermanos presentes que están aquí y los que están allá en sus hogares, Señor, que no han podido venir por enfermedad o por distancia, Padre Santo. Que ellos, Señor, sus espíritus despierten
al conocimiento y al temor tuyo, Señor, para que todas las cosas, los hechos, las obras que están escritas en tu libro, que han de sucederles, Señor, que han de cumplirse en cada uno de ellos, así como en mí, Señor, puedan ser hallados en ti fieles. Fieles, Señor, fieles, obedientes, Padre, que te glorifiquen y que siempre te den a ti el poder, la majestad y la magnificencia en cada uno de sus tiempos, de sus épocas y de todas las obras que tú tienes escritas en tu libro para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te bendecimos. Amén, amén y amén.